porque se viene la cumbre APEC. Antes de tocar el puerto de Chancay, Ujú. quería un poco hacer Ah, recordar nuestros sobre el libro que hemos sacado y el libro que también debe salir, el otro libro que está saliendo la próxima semana, ¿no? Es perfecto. importante que ya vamos a comenzar a hacer las presentaciones y estamos ya esperando la fecha para la presentación que va a ser en la Universidad de La Molina, ¿no? Y Qué bueno, bueno. eso también nos alegra mucho poder haber culminado esta etapa de la propuesta de modernización del Estado, que realmente que es totalmente disruptiva, que crea un sistema alternativo al vigente, ¿no? Y que realmente pues va a tener consecuencias favorables, ¿no? En el debate político y eso creo que es muy importante, ¿no? Porque estamos en un tema, en una etapa donde los políticos no plantean absolutamente nada, ¿no? Ni siquiera se les ocurre más allá de lo del día a día, no tienen ninguna visión de cómo solucionar los problemas del Perú. Y bueno, este libro que vamos a presentar eh, creo que va a ayudar muchísimo a poder a poner temas a discutir en el país, ¿no? Que era lo que nos interesaba con esta propuesta, ¿no, Daniel? Así que muy contento, muy satisfecho por la ejecutoria de este libro, ¿no? Que realmente es un libro bastante disruptivo, polémico y sobre todo que va a hacer que la gente vea que se pierden casi todos los años entre 22.000 a 26.000 millones de soles, ¿no? Y el propósito es que eso no vuelva a ocurrir nunca más en la historia del Perú, ¿no? Así que todavía no les contamos más del libro para que el día que hagamos la presentación formal estén todos presentes y puedan ver los diferentes puntos de vista que tenemos de cómo solucionar y cómo modernizar el Estado peruano, ¿no? Así que, y también contarles que vamos a sacar ¿no? Otro libro que debe salir esta semana, iniciando el debate, ¿no? 100 propuestas de gobierno, ¿no? Que también es un libro que hemos hecho con coautoría con Daniel, ¿no? Y creo que eso es muy interesante porque lo que estamos tratando de hacer es darle contenido a la contienda electoral, ¿no? Ya que hasta ahora vemos que es una contienda muy vacía de contenido político, programático, ideológico, ¿no? Y creo que en ese sentido estamos contribuyendo pues con el debate nacional y obviamente esto implica, ¿no? Analizar todo lo que tú has mencionado, Daniel, y acá sí entro a ver el tema del puerto de Chancay y creo que hay una preocupación latente, ¿no? El puerto de Carlos, antes, Chancay antes, antes de que es toques el una tema del puerto, obra de infraestructura. este, Juan Carlos, perdón, disculpa que te corte. ¿Tienes alguna Sí, fecha tentativa de presentación del libro? Más o menos alguna aproximación para que los compañeros sepan, más o sigue menos. siendo, va a ser el sábado máximo en 2 semanas. Va a ser el Máximo. sábado. Pero ya está Ya me han definido confirmado, el estoy local. esperando nomás. Ya, sí, va a ser la Universidad de La Molina, Agraria de La Molina. El Perfecto, local ya perfecto. está definido, lo que estamos fijando son las fechas. Yo ya mandé el correo, he mandado el libro, todo, porque es un libro técnico, ¿no? Realmente, ¿no? Es un libro, ¿no? que aborda el tema técnicamente, por eso ni siquiera, por eso es que la universidad lo está tomando como suyo, en el sentido de que se puede discutir, porque es un libro que tiene mucho sustento teórico, tiene mucha base y data estadística, ¿no? De tal manera que podamos tomar decisiones en base, pues, a científicamente, ¿no? Entonces, por eso no es un libro político, si bien es cierto, nosotros le estamos dando la connotación política porque somos políticos los que estamos hablando, pero el libro podría pasar en cualquier foro académico y no necesariamente tocarse del punto de vista político, ¿no? Porque realmente tiene un sustento muy importante, porque hace un diagnóstico situacional de cómo está la situación de las fronteras en el Perú, cuál es la participación de la población en el país en términos de región, cuánto representa cada región, cómo se distribuye el agua en el Perú, cómo son las cuencas del Océano Pacífico, del Atlántico, del lago Titicaca, que también es una cuenca hidrográfica, y obviamente
lo que buscamos en base a todo ese análisis es buscar soluciones a la problemática nacional y reorganizar el Estado, ¿no? Sabemos que hay 2.527 unidades ejecutoras, lo cual pues es un desastre, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay control, las obras que se hacen son irrelevantes y se malgasta el dinero del Perú porque aparentemente se ejecuta el 100% del presupuesto, como lo demostramos en el libro, pero las obras carecen de efectividad, ¿no? Y eso se debe a la dispersión de unidades ejecutoras, o se llaman unidades ejecutoras porque ejecutan el presupuesto de la República y son 2.527, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer es tratar de reducirlas por lo menos en más de 1.800 unidades ejecutoras, ¿no? Ya imagínense lo que significaría para el tema del control, la modernización, la integración, el mayor nivel de enredamiento. En fin, hemos dado una nueva visión, ¿no? Tomando como base las huellas, la ruta del agua, ¿no? Que es algo es fascinante realmente, ¿no? Porque hemos tenido sabios, ¿no? Como Javier Purgal Vidal, el doctor Schroeder, que han estudiado, pues, y el científico Bragg Egg, ¿no? Con sus 11 ecorregiones, Purgal Vidal con sus ocho regiones, y los climas desde el punto de vista del doctor Schroeder, ¿no? También con los 8 climas que tiene el Perú, pero se han quedado en la parte descriptiva, ¿no? Y lo cual me parece bien, ¿no? Entonces nosotros estamos asumiendo las cuencas hidrográficas para darle una connotación política y una nueva demarcación al país, teniendo en cuenta que estamos en tiempos de cambio climático, ¿no? Y estamos viendo que hasta en el Amazonas estamos con sequía, ¿no? Los ríos se han retirado, ¿no? Entonces hay que tomar esta visión, ¿no? Y comenzar a solucionar los problemas desde las propias cuencas, ¿no? Y un poco hay que preservar, hay que sembrar, hay que distribuir el agua nuevamente y hay que generar electricidad. Miren, ya tenemos hasta un eslogan, ¿no? Preservar, sembrar, distribuir el agua nuevamente en el país para posteriormente generar electricidad, ¿no? Nosotros debemos vivir de la energía hidráulica porque ese es lo que, lo que tenemos en demasía y no existe una política del punto de vista del Estado para tenerlos grandes, medianas, pequeñas, hidroeléctricas en el país, ¿no? De tal manera que ningún pueblo esté al margen de la electricidad, porque la electricidad genera automáticamente desarrollo y hay que tener en cuenta, un poco adelantando, ¿no? La cuenca del Atlántico puede ser la gran fuente de proteínas en el futuro, ¿no? Porque lo que tenemos es abundancia de agua y obviamente tenemos que darle cadenas de frío, que es lo importante para poder preservar toda esa inmensa riqueza que muchas veces no llega a los mercados porque simplemente no hay las cadenas de frío que permitan que esos productos se puedan incorporar al mercado, ¿no? Y obviamente ahora que tú estás hablando del puerto de Chancay, lo que hay que hacer no es ser un mero espectador de cómo se va a ir exportando los productos o van a pasar los productos de los países vecinos por el Perú, sino que tenemos que incrementar nuestra oferta exportable, pero también incrementar nuestra oferta alimenticia. ¿Por qué? Porque casi todos los productos se van a orientar al mercado internacional y podríamos tener problemas de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, hay que considerarlo. ¿Por qué? Porque va a ser tal la magnitud y las poblaciones siguen creciendo. La gran revolución de los últimos tiempos es la media de vida. La gente en promedio vive más de 80 años, entonces se alimenta más, come más, vive más, demanda más productos, más madera, más minerales, en fin, ¿no? Entonces tenemos que preparar al Perú, ¿no? Desde otra perspectiva para que no solamente atendamos el mercado internacional, sino que garanticemos la seguridad alimentaria, ¿no? Y obviamente el desarrollo del puerto de Chancay implica también tener una visión geopolítica y eso es importante mencionarlo porque a través del puerto de Chancay se va a centralizar el comercio de Asia hacia Sudamérica, ¿no? Y eso es importante mencionarlo. Y eso está generando algún tipo de malestar en algunos países vecinos, porque podrían terminar haciendo cabotaje, ¿no? Cabotaje cuando se llevan barcos de puerto en puerto, ¿no? Al puerto principal, que en este caso sería el puerto
de Chancay, ¿no? Sin dejar de menospreciar el puerto del Callao, que también es un puerto muy importante, pero en el de Chancay pueden llegar barcos de mayor calaje, la palabra exacta, ¿no? Mayor profundidad, y obviamente son barcos más grandes, esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, hay una preocupación latente de algunos países que podrían perder el negocio marítimo, ¿no? Y entonces, esto tiene que el Estado peruano también mirarlo, no sin ningún ánimo belicista ni nada por el estilo, pero creo que es importante que el Estado peruano esté preparado, ¿no? Para afrontar esta coyuntura, ¿no? Y ahora que estamos en estos tiempos, por eso encaja el tema de los convenios de colaboración que ha firmado el Perú con Corea del Sur, ¿no? Tanto la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra del Perú y el Ejército peruano para modernizar nuestro armamento, lo cual me parece muy importante. Y ahora está en discusión el tema de la compra también de 24 aviones, que el Perú los tiene que comprar sin discutirlo, ¿no? Porque simplemente es un tema de seguridad nacional y hay que darle todo el respaldo a las Fuerzas Armadas para que tengan al máximo su capacidad disuasiva, ¿no? Y eso no significa que nosotros que somos un partido que alienta el tema de la integración latinoamericana, indoamericana, no significa que los países tengan que tener siempre equilibrio estratégico. Entonces, creo que aparte de eso se va a ver en el presupuesto del próximo año, ¿no? Porque recién se está presupuestando esa compra para el próximo año, esos 3.500 millones de dólares que se tienen que aprobar para el presupuesto del año que viene. Y evidentemente todavía pareciera ser que no se ha definido si se van a hacer los aviones coreanos o los aviones franceses, ¿no? O los Rafael, ¿no? Pero al margen si son los coreanos o son los franceses, o sea, de cualquier país, lo que se busca es que haya pues una fuerza disuasiva, ¿no? Y en ese sentido hay que darle todo el respaldo a esta compra, ¿no? No se hace con un criterio belicista, sino simplemente de mantener un equilibrio estratégico, ¿no? Y hay que alegrarnos, ¿no? En ese sentido, ¿por qué? Porque el puerto de Chancay ha despertado ciertas expectativas, el Perú está creciendo, hay obras muy importantes, como por ejemplo se está haciendo la nueva carretera central, que siempre lo conversamos, Daniel, ¿no? Que cómo era posible que hayan hecho primero una interoceánica y ahí veíamos la falta de planificación, cuando la carretera más importante del Perú es la carretera central y esta se está haciendo con un convenio con el gobierno francés, ¿no? Vamos a tener una carretera central, de mi punto de vista, también un poco limitada, porque solamente es de 2 carriles para un lado y de 2 carriles para el otro, ¿no? Cuando es debido ser 4x4, ¿no? Para ya quedarnos tranquilos de por lo menos unos 30, 40, 50 años más, ¿no? O sea, siempre pensando en pequeño, ¿no? Eso creo que debió tenerse otra visión, ser una carretera mucho más eh, potente, vamos a decir, porque él es una de las carreteras más importantes que necesita el Perú. Se está construyendo también 213 kilómetros, que esa es una carretera también desde mi punto de vista estratégica, como es la carretera que va a unir Amazonas con Iquitos, ¿no? Que la está haciendo el gobierno japonés, que eso es importante porque siempre lo dijimos que no podía haber ninguna ciudad que esté aislada, ¿no? Entonces, se está hablando de un tren que también está en discusión, se está conversando para que integre el puerto de Chancay con Pucallpa y evidentemente con Brasil, ¿no? Para que los productos de Brasil salgan por el Océano Pacífico. Entonces, todo este desarrollo de infraestructura que está teniendo en el Perú y sobre todo al margen de los gobiernos, seguimos manteniendo un crecimiento económico que podría ser mucho más importante y mucho más significativo si tuviéramos un mejor gobierno, pero estamos por encima del 2,5, podemos llegar a 2,8, ¿no? Y si comparamos con los países vecinos, están por debajo de ese estándar, ¿no? Entonces, y con el desarrollo de la infraestructura que se está haciendo en este momento en el Perú, definitivamente, pues esto va a generar, pues, ciertas suspicacias y obviamente el Perú se puede consolidar como el gran hub de Latinoamérica, ahora que se está haciendo también, o sea, modernizado el aeropuerto, bueno, tiene algunas limitaciones todavía en términos de obras de infraestructura, algunos detalles que pueden solucionarse,
Pero en fin, creo que el Perú en los últimos tiempos ha avanzado muchísimo, pero hay que mirar hacia adentro, ¿no? O sea, está bien todo el desarrollo de infraestructura que se está haciendo para, para con el comercio exterior, pero hay que mirar el tema hacia adentro del país y por eso que nosotros tenemos una visión de desarrollar un camino transfronterizo, ¿no? Que integre todas las fronteras y que el desarrollo se pueda ir de las fronteras hacia adentro del país, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en el libro, en el plan de modernización, hablamos de las fronteras, cuántos kilómetros tenemos con cada país de frontera. La frontera más chiquita que tenemos es la de Chile, creo que es 168 kilómetros nada más, ¿no? Cuando las demás, la de Brasil supera los 3.000, 2.000 kilómetros. Y entonces, ahí todas estas cosas se analizan y se discuten en el libro. Entonces, realmente nosotros creemos que esta propuesta, ¿no?, ha considerado todos estos aspectos para poder, pues, hacer un plan que realmente modernice al Estado peruano y que lo haga mucho más integrado y que sobre todo pueda acabar con la corrupción y con la ineficiencia al ser menos unidades ejecutoras y con un mayor control sobre las unidades, ¿no?, ejecutoras, que eso es lo que nos interesa muchísimo, ¿no? Imagínense poder eh, eliminar más de 1.800 a 1.900 unidades ejecutoras, lo que significaría un mayor control del presupuesto de la República y el Estado peruano podría trabajar sus grandes megaproyectos y creo que estamos en la etapa de los grandes megaproyectos y hay que reducir el tema de los gobernadores, ¿no? Por eso nosotros planteamos que tan solo hayan 4 gobernadores nada más, ¿no? El gobernador del mar peruano, que es una innovación realmente, porque el mar peruano, que representa casi el 60% del territorio nacional, si lo comparamos con el territorio nacional, ¿no? Es un 60% adicional, vamos a decir, a lo que es el territorio patrio. No tiene alguien que lo represente, ¿no? Y que realmente es una región, el Mar de Grau, ¿no? Inclusive estamos planteando hasta algunas medidas, ¿no?, interesantes que son para el debate, ¿no?, que son opuestas a la Convención del Mar, ¿no?, como es, por ejemplo, pedir la ampliación de 50 millas más, ¿no? Entonces, inclusive el Mar de Grau, y si conseguimos esas 50 millas, sería el Mar de Grau y su valiosa tripulación, ¿no?, su gloriosa tripulación, ¿no? Entonces, dándole también una connotación política a esta. ¿Por qué? Porque realmente estamos viendo que el Perú no tiene una flota pesquera, pues la magnitud como tienen otros países, y hemos tenido una baja, ¿no?, en la pesca peruana porque al costado de las 200 millas pues hay grandes flotas pesqueras que realmente están vulnerando los intereses nacionales, ¿no? Y no tenemos una flota de esa magnitud, ¿no? Nuestra flota es de mediano alcance, no llega a esos confines, no son barcos factorías, ¿no? Entonces, creo que esto es importante mencionarlo, entonces debemos buscar otras alternativas y hacer un acuerdo con países que tengan las mismas características y tratar de ampliar por lo menos 50 millas más el mar de Grau, ¿no? Entonces, son propuestas que van a ser, No para el tema, controversiales, van a entrar el tema de totalmente discusión, ¿no? revolucionarias, totalmente revolucionarias. Yo te quiero felicitar, Y Juan Carlos. necesarias, ¿no? Porque Sí, realmente se están depredando los recursos y está afectando a la alimentación nacional, ¿no? Entonces, y tener claro que la globalización no es más que una forma más sofisticada del imperialismo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, fluye a la velocidad y la dinámica del comercio internacional se incrementa, pero eso no deja de lado que existan asimetrías en las economías, ¿no? Eso es algo evidente. Las asimetrías existen y eso es algo que no podemos dejar de aceptar, ¿no? Entonces, obviamente, cuando te ponen una flota pesquera, pues, al costado de las 200 millas y comienzas a ver que la pota no entra al país, evidentemente se está mermando la producción de este producto para los peruanos, ¿no? Entonces, eso es darnos cuenta de cosas que son concretas y reales y que el Perú debería buscar otras fórmulas, otros mecanismos a fin de poder eh, encontrar soluciones, ¿no? Y hacer un Estado más ágil y más eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque el desarrollo ya es inminente, ¿no? Va a haber el tren de la costa, se están haciendo los tramos, al final la costa tiene su propia lógica, su propio desarrollo,
y nosotros tenemos una propuesta, ¿no? Y esto está enmarcado en todo lo que es el desarrollo de la infraestructura del Perú, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que proteger las zonas más vulnerables del Perú, que es la selva y la sierra del Perú, ¿no? Que son las menos desarrolladas, porque la costa ya tiene su propia dinámica. Acuérdate que en la costa está el gran sector agroexportador, ¿no? Pero la sierra también puede ser una zona importante porque son cerros de tierra, no son cerros de minerales, son cerros de tierra, que fácilmente son cerros negros, como le dicen, que son de tierra, ¿no? Que también se pueden dedicar clarísimamente a la agricultura, ¿no? Entonces habrá que mecanizar la agricultura en la Sierra del Perú y tener una estrategia muy inteligente en la selva peruana, ¿no? Yo en lo particular creo que la selva peruana podría ser una gran fuente de proteínas y debería ser el gran productor de pescado, ¿no? Pescado producido en tierra, ¿no? Por la inmensidad de aguas, las lagunas, las condiciones son propicias para poder desarrollar la acuicultura en forma masiva, ¿no? No hay que olvidar que en China el 50% del alimento de China, del pescado, se produce en tierra, ¿no? Entonces el Perú tiene un vasto territorio en la cuenca del Atlántico donde casi el 98% del agua se va para la cuenca del Atlántico y entonces podríamos tener una gran fuente de proteínas, ¿no? De acuicultura, de pescado, ¿no? Y hay unas especies muy ricas, ¿no? Como ¿cómo le llaman? El paiche, ¿no? Que es un pescado espectacular, ¿no? Que no tienes que esperar pues que crezca pues 2 metros, ¿no? Sino ya con una medida comercial ya podrías estarlo vendiendo, ¿no? No vas a esperar que el paiche llegue a los 2 metros, ¿no? Pues no tiene sentido buscar una medida comercial y comenzar a poner este alimento, pues este alimento al final se va a ir para el mercado internacional, ¿no? Pero vamos a darle una fuente de riqueza importante y lo único que hay que mejorar ahí son los caminos y las cadenas de frío, ¿no? Y para eso se requiere electricidad, ¿no? O sea, ya tenemos una visión y una concepción muy clara de lo que hay que hacer, ¿no? Ahora, las universidades tienen que desarrollar, ¿no? La Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Debería estar preocupándose para el desarrollo de pequeñas, medianas y grandes hidroeléctricas, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque ese es el futuro que nosotros tenemos inmediato, ¿no? La energía hidráulica, ¿no? Que no nos cuesta nada porque tenemos el agua, ¿no? Y hay que saber cuidarla, ¿no? Y hay que preservarla también y hay que sembrarla porque ahora también se habla de la siembra de agua, ¿no? Porque estamos viendo en la costa el estrés hídrico, estamos viendo el estrés hídrico en Arequipa, hemos visto ahora último también las manifestaciones en Piura, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente la cantidad de agua que viene a la cuenca del Pacífico no llega ni al 1,5%, ¿no? Entonces, y si no cuidamos el agua, entonces vamos a tener grandes problemas, ¿no? Entonces tenemos que tener una visión de país, ¿no? Y hay que desarrollar la selva, ¿no? Integrarla. Así que realmente este acuerdo con el gobierno de Japón es fabuloso, ¿no? De hacer esta carretera que integra Amazonas con Iquitos, estos 213 kilómetros, creo que es fascinante, porque no podía haber una ciudad que esté aislada, ¿no? Y creo que es importante desarrollar el camino transfronterizo. Es una inversión que se tiene que hacer, cueste lo que cueste, ¿no? E inclusive podría ser hecho por el Ejército del Perú con un criterio geopolítico estratégico y también reforzado pues por todo, con un trabajo que se le podría dar a los presos en el Perú, ¿no? Para que vayan a generar también rentas y que no le cueste al Estado, ¿no? Y que trabajen y generen su plata y podemos poner pues en las zonas alejadas y que puedan hacer este camino transfronterizo, ¿no? Si se quieren escapar ahí es bien difícil porque solamente hay selva, ¿no? Entonces, tenemos que integrar, ¿no? El país, ¿no? Entonces, creo que estamos por buen camino, ¿no? Y el puerto de Chancay pues representa pues abrir una posibilidad de ser el puerto más importante de Sudamérica y obviamente va a traer pues un desarrollo importante. Se estima que el PBI podría crecer una vez que ya esté operativo, en ejecución, podría llegar hasta más de 2,5 o 3% del PBI adicional con la aparición del puerto de Chancay, ¿no? Entonces, Carlos, eso ya significa pues un crecimiento importante del PBI a nivel nacional, ¿no? oye, mira,
Es importante tocar este tema del puerto de Chancay porque hay mucha controversia. Eh, Fíjate, hay una controversia con el tema de la exclusividad que le ha dado el gobierno peruano a los dueños del puerto, porque el puerto, hay que decirlo, no es un puerto del Perú, es un puerto privado de una empresa china que tiene un contrato de exclusividad. ¿Y qué significa exclusividad? Exclusividad significa que solamente la empresa Costco Shipping, ¿no? A ver, de acuerdo a lo que dicen ellos, en las palabras de Fabio León, gerente general de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios, significa que se excluyen a otras empresas para prestar servicios dentro del proyecto y que solo Costco, o sea, los dueños, podrían, pueden prestar dichos servicios directamente o a través de terceros. Ahora mi pregunta es esta. ¿Los intereses de esa empresa china, que son los dueños del puerto, son los mismos intereses del Estado peruano? Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante y bueno, eso fue materia de discusión de la Autoridad Nacional Portuaria. Cuando se estaba haciendo el puerto, casi ya estaban al 80% de construcción, presentó un recurso, ¿no? Discutiendo estas reglas de juego, ¿no? Entonces, yo siempre he sido un creyente que las reglas de juego se tienen que sentar antes de comenzar a hacer las cosas, ¿no? Entonces, en este caso, en el puerto de Chancay, ellos comenzaron a construir con unas reglas de juego y después les cambiaron las reglas de juego o se las quisieron cambiar a regla de juego y al final no prosperó esta posición, ¿no? Ahora, lo que yo sí creo es que en un territorio nacional no deben haber islas. ¿Correcto? Pueden tenerla como inversión privada, pueden tener manejo, acceso, pues están haciendo su inversión, pero no son islas, ¿no? Y eso te acuerdas que lo cuestionamos en el puerto de Marcona, ¿no? Que donde también se ha ampliado el puerto de San Juan, que lo ha ganado también otra empresa china con una inversión de 400 millones, ¿no? No pueden ser islas, ¿no? Que ellos, o sea, ese no es un feudo, ¿no? Ese es un territorio nacional donde ellos han hecho una inversión, pero están sujetos a las leyes nacionales, ¿no? Entonces, tiene que haber libre transitabilidad, obviamente, ¿no? Tú no te vas a meter donde está, pues, el patio, donde están cargando los contenedores, ¿no? Oye, pero Pero fíjate, o sea, por eso digo yo, o sea, los intereses de nuestro Estado son los mismos que los intereses de los dueños. O sea, ellos pueden decir, fíjate, ¿sabes qué? Las paltas, los abocados, te vamos a cobrar tanto, no te podemos cobrar menos. Atentan, de esa manera atentarían contra el desarrollo de los productores de abocados o de paltas en el Perú. Y no se puede hacer nada porque ellos son los dueños del puerto. mira, eso es un criterio bastante, o sea, es una posición que podríamos compartirla, ¿no? Pero, ¿qué pasa, no? De todas maneras, el Perú tiene dos puertos, ¿correcto? Tenemos el puerto de Chancay y tenemos el puerto del Callao. Entonces, lo que van a hacer es, ambos puertos van a competir por jalar mayor cantidad de mercadería, ¿no? Entonces, lo que va a generarse es una competencia entre los puertos y la consecuencia de eso es que van a buscar reducir las tarifas a fin de poder captar la producción, ¿no? Porque si tú te das cuenta, entre el Callao y Chancay no estamos pues a 400 kilómetros, 500 kilómetros, ¿no? Al contrario, yo creo que va a haber una gran competencia entre el puerto de Chancay y el puerto del Callao, y eso va a hacer que las tarifas sean, pues, claro, en principio, como tú dices, ellos podrían fijar la tarifa que ellos quisiesen, ¿no? Pero ¿qué hace el productor? Simplemente se va a ir al puerto que le da mejores condiciones, ¿no? No, Entonces, acá lo que se... pero ojo que yo he escuchado, no sé hasta qué punto será verdad esta fuente, de que los costos por el tamaño de la infraestructura del puerto de Chancay van a ser menores que los costos del puerto del Callao. O sea, si un costo real en el puerto de Callao es de 100 soles, el costo del puerto de Chancay debe de ser
un 30% menos, o sea, debe ser de 70 soles, ¿no? Entonces ellos te pueden cobrar 100 soles y el puerto de Callao te puede cobrar 100 soles y los intereses, por eso te digo, o sea, ellos están ganando más, ¿no? Ellos tendrían una ventaja, ¿no es cierto? Una ventaja comparativa. Obviamente, claro, Una ventaja obviamente, comparativa. ujú. No, evidentemente, obviamente, si los puertos son cada vez más tecnificados, tienen menor, son realmente ya computarizados, vamos a decir de otra manera, o se manejan con inteligencia artificial, ¿no? Ya todo esto está mecanizado, en otras palabras, ¿no? Evidentemente sus costos se van a reducir, ¿no? Pero eso no exime que no vaya a haber competencia, ¿no? Entonces la competencia, si bien es cierto, puede ser que Es los como, costos... es como quiera hacer lo- una competencia con un McDonald's, con uno que vende salchipapa en la esquina. Exacto, entonces, ¿qué tiene que hacer el puerto de Callao? Tiene que comenzar a hacer más inversiones, tiene que mejorar su infraestructura para buscar mejores rendimientos. Entonces, eso lo que va a generar, me parece, es una sana competencia, porque el puerto del Callao también se puede ampliar. Acuérdate que hace poco lo acaban de ampliar, ¿no? Han hecho una segunda fase y tiene para seguir creciendo, ¿no? Entonces, yo no veo como algo perjudicial, ¿no? Lo que sí creo es que no pueden ser islas, ¿no? Entonces, los puertos están sujetos a la Autoridad Nacional de Puertos y el Perú es soberano en ese sentido, ¿no? O sea, ellos no pueden tener el control, pues, de las playas, de los costados, ¿no? Ellos manejan el puerto y punto. Y obviamente el Estado tiene que establecer las condiciones tributarias para tener un ingreso constante y permanente, ¿no? Que esa es la forma como el Estado capta los recursos, ¿no? Cuánto se va a cobrar por contenedor, ta, 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 ta. Entonces a nosotros lo que nos interesa es que haya un movimiento y que pueda haber una verdadera fiscalización del puerto de Chancay y del Callao, ¿no? De tal manera que haya un control permanente y obviamente que no cometer y no incurrir en el error que hemos visto, ¿no? Ahora que se está modernizando el puerto de San Juan de Marcona, que no sea una isla, ¿no? Porque eso yo lo he podido constatar y comprobar cuando he estado en esa zona que no se podía ni pasar, ¿no? Parecía territorio liberado, ¿no? Entonces eso tenemos que evitar, ¿no? Como Estado, los territorios liberados, ¿no? No son simplemente puertos en los cuales han invertido y que tienen todo el derecho a recuperar su inversión, pero el Perú es lo que tiene que manejarlo con un criterio estratégico, ¿no? Inclusive, por ejemplo, acaban de modificar la ley y antes las concesiones eran de 30 años. Ahora para alentar la inversión las han pasado a 60 años, ¿no? Entonces, esto no es del todo una mala idea. ¿Por qué? Porque si tú quieres traer grandes inversionistas, grandes capitales, le tienes que dar seguridad para poder recuperar su plata y puedan recuperarla, si se quieren, demasía, pero después no va a quedar la infraestructura. Inclusive se puede renovar estas concesiones, pero ya queda la infraestructura para el país, ¿no? Entonces, me parece importante, ¿no? Esta modificación y que se haya ampliado a 60 años, porque estamos hablando de inversiones, pues, importantes, millonarias, ¿no? Y ahora estamos tratando de conseguir también el financiamiento para el puerto de Corío, que es en Arequipa, ¿no? Y entonces ahora los inversionistas lo pueden ver con otra perspectiva, porque ya no son 30 años, sino 60 años, y eso lo hace más atractivo, ¿no? Entonces, si ya nosotros tenemos el puerto del Callao, que es un puerto importante, el puerto de Chancay y el puerto de Corío, vamos a concentrar pues la salida de Sudamérica, del centro de Sudamérica, y obviamente todo el comercio que se iba del Atlántico va a pasar por el Perú, ¿no? Entonces eso le va a dar una potencia económica al país, ¿no? Por eso que tenemos que tener una política de poblamiento de la sierra y de la selva, de mecanizar la agricultura en la sierra, ¿no? Entonces tenemos que cambiar todo nuestro chip de cómo enfrentar el desarrollo nacional, ¿no? Teniendo en cuenta que vamos a tener grandes obras de infraestructura y vamos a tener que realmente, ¿qué vamos a exportar? ¿Cómo vamos a sacarle ventaja a esta gran infraestructura que se está haciendo si es que no preparamos al país, ¿no? Para que podamos aprovechar esta... Tenemos muchos productos en el Perú subutilizados, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos la quinoa,
que es un producto subutilizado, tenemos un potencial, inclusive hasta en la propia papa, ¿no? Que es un producto subutilizado, la maca, la mashua, todos son productos altamente comestibles, con mayor nivel proteico, ¿no? Pero que no son no se producen en cantidades, ¿no? Evidentemente, deberíamos tener una estrategia totalmente diversificada para la sierra del Perú, y bueno, para la selva la tengo la cosa muy clara con el tema de la acuicultura y con el tema forestal, pero manejado adecuadamente, ¿no? Pero tenemos que tener y también preocuparnos, como lo dije hace unos instantes, en qué cosa va a comer, qué van a comer en el futuro los peruanos, porque todo se va a querer exportar, ¿no? Entonces, hay que asegurar la seguridad alimentaria, ¿no? Y entonces ahí necesitamos un ministro de Agricultura inteligente, un ministro de la Producción inteligente, y teniendo en cuenta que hay que mecanizar, hay que industrializar ya. ¿Por qué? Porque hay que generar valor agregado en el país, ¿no? Si no generamos valor agregado, definitivamente no tiene sentido, no tiene lógica, ¿no? Que nuestros productos se vayan como materia prima. Y por eso que nosotros también en nuestro libro, que hemos hecho en coautoría con Daniel, planteamos que un plazo máximo, ¿no? En el tema minero, los productos en un plazo máximo de 5 años deberían salir todos refinados y que ya se acaben estas grandes salidas de concentrados, porque no se sabe qué cosa se va en los concentrados ahora que hay estos minerales raros o nuevas o tierras raras, ¿no? ¿Cuántos de estos productos se van ahí y nadie los está valorizando, ¿no? Y el Perú está perdiendo una ingente cantidad de riqueza, ¿no? Entonces, eso debería, pues, ya ser una política de Estado. ¿Y eso qué cosa propiciaría? Que todas las grandes empresas mineras que necesitan del mineral peruano tengan que invertir también en plantas en refinerías, de tal manera, ¿no? Que van a generar trabajo, ¿no? Queremos que desarrollar que el país tenga empleo, entonces que si van a llevarse la riqueza del Perú, y que es un tema bien discutible, ¿no? Otros países, por ejemplo, han tomado posiciones muy drásticas como México en el tema del litio. El litio es mexicano y punto, ¿no? En cambio acá el litio, la empresa que lo maneja es una empresa canadiense, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugamos los intereses canadienses que tienen nuestras minas de litio con el interés nacional, ¿no? ¿Qué va a dejar? ¿Cuáles son las fábricas que van a desarrollar acá? Acá se van a hacer las baterías. Eso son materia de negociación, ¿no? O sea, no solamente que se lleven la riqueza, sino saber negociar con ellos, ¿no? Con eso no alejas a nadie, ¿no? Al contrario, lo que estamos buscando es que este proceso de industrialización se dé en el país con las nuevas tecnologías, ¿no? Que obviamente ellos tienen el acceso a la tecnología, pero que cada vez se va achicando más la distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora hay acceso a la información, que antes no la había. Entonces, hace poco hay que felicitar a la Universidad de Amazonas, ¿no? Donde se ha clonado por primera vez un caballo de paso, ¿no? Lo cual me parece una noticia muy importante. No se ha hecho en la Universidad de La Molina, acá en Lima, que fue el Porte Estandarte, o quizás la Cayetano, ¿no? Ha sido la Universidad Nacional de Amazonas, donde han clonado el primer caballo de paso, ¿no? Entonces, eso significa que se está irradiando, ¿no? En todas las provincias, cada vez hay profesionales mucho más, capacitados, ¿no? Que están ya llevando el propio desarrollo en sus propias regiones. He tenido la oportunidad de conocer muchísimos profesionales que ya laboran en sus regiones y que están generando, pues, cambios que todavía no se perciben, pero que en algún momento vamos a ver, pues, cómo estas regiones van a comenzar nuevamente a enrumbar, ¿no? Su propio destino, ¿no? Y eso se debe a que hay un alto nivel de profesionalización de muchos profesionales. El mundo académico se ha fortalecido, se está fortaleciendo en las regiones con gente de mucha calidad, ¿no? Y calificada, ¿no? Y eso, por ejemplo, es un mérito que hay que felicitar a la Universidad de Amazonas por esta primera clonación, ¿no? Ya tenemos nuestra oveja Dolly, ¿no? Ahora que en el Perú se ha clonado un caballo de paso, ¿no? Lo cual, pues, es algo significativo, ¿no? Y realmente nos alegra muchísimo, ¿no? Porque es un avance científico que el Perú ya tiene, ¿no? Y ahora, por ejemplo, donde estamos viviendo una nueva etapa, bueno, el Perú tiene una ley de moratoria hasta el 2035 con los organismos vivos modificados, ¿no?
O sea, no se puede introducir estos organismos vivos modificados que son ya biotecnología, pero ya en temas de la industria farmacéutica ya se usa, en temas de alimentos se usa, eso sí puede entrar, pero el Perú ha tomado como una estrategia la moratoria con los organismos vivos modificados que no se pueden introducir a fin de no contaminar las especies y puede terminar convirtiéndose en una estrategia en el futuro para que la producción nacional no solamente sea una producción que no es que sea orgánica, sino también libre de organismos vivos modificados, ¿no? Que ya es otra concepción, ya que estamos hablando de genética, de cambios, ¿no? Realmente que se están dando en el mundo, ¿no? Y que podría ser una buena estrategia, porque ya no solamente hablemos de productos orgánicos, sino que también el Perú sería un país libre de organismos vivos modificados, ¿no? Entonces, hay que ver cómo vamos a enfrentar, porque ya son los cambios que están bien claros. Por otro lado, ¿no? Si unas semillas modificadas son mucho más resistentes, producen más, no tiene sus pros y sus contras, pero hay mucha gente, así como hay gente que apuesta por consumir productos orgánicos, también apuestan a consumir productos que no sean de organismos vivos modificados, ¿no? Entonces, todas estas cosas son temas que van a tener que entrar en una agenda a discutir, que ya se están analizando, discutiendo, ¿no? En los foros, ¿no? Internacionales, ¿no? Cosa que no era un tema central antes, ahora sí se discute, ¿no? El tema de la biogenética, de los organismos vivos modificados, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente generan grandes cambios y también grandes fortunas, ¿no? Entonces, y también hay grandes intereses de por medio, ¿no? De las grandes corporaciones internacionales que quieren introducir sus semillas, etcétera, etcétera, ¿no? El Perú ha tomado la decisión de una moratoria en este caso y creo que esto es muy importante, ¿no? Obviamente tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿no? Pero el Perú creo que debe apostar por la diversificación y ser un país de productos orgánicos y también libre de organismos vivos modificados, ¿no? Ya cambiando un poco la concepción de... Y todo eso lo hemos planteado pues en nuestra posición, ¿no? En el libro que hemos escrito con Daniel, 100 propuestas de gobierno, que hemos tocado el tema, no todos los temas, que ese libro debe salir también esta semana, para que sea, pues, para que vean que nosotros no nos quedamos en uno, ¿no? Sino ya estamos ya en planes de gobierno y modificación del Estado, porque realmente lo que el Perú necesita es discutir estas cosas, ¿no? No escuchar pues lo que todo el día hablan, lo que hizo Dina, si se fue en el cofre, si se... La verdad que el nivel de la política nacional es vergonzoso, ¿no? Eso no exime que no se haga un seguimiento, ¿no? Pero yo lo escucho a los militantes de los partidos, ¿no? Y están en esa misma dinámica, ¿no? De cuestionamiento del día a día, de verdad muy bajo el nivel, ¿no? Realmente sin ninguna proyección, ninguna prognosis, ni nada nuevo que plantear, ¿no? Y lo que tenemos que generar es un sistema alterno al vigente, ¿no? Un sistema alternativo que realmente pues, pueda mover los cimientos de este sistema, que es un sistema obsoleto totalmente, ¿no? Ya como Estado peruano, como está así estructurado, no funciona y tenemos que buscar pues que sea un Estado más pequeño, más cohesionado y más integrado, ¿no? Como diría Engels, más enredado, ¿no? De tal manera que haya mayor nivel de enredamiento y ese nivel de enredamiento puede hacer que el Estado funcione mejor, ¿no? Y obviamente reducir las unidades ejecutoras, que es lo que no es nuestra propuesta, y hacer pues que este Estado funcione no armoniosamente y dedicarlo a las grandes mega obras que el Perú requiere como primera fase, ¿no? Y eso creo que es la tarea que nos hemos puesto como visión, como meta, y creo que por ahí estamos en buen camino, en buena senda, y creo que el Perú tiene mucho futuro, por eso que hay que cuidarlo, hay que preservarlo, y hay que tener equilibrio estratégico desde el punto de vista militar. Eso no nos hace que no seamos integracionistas, pero sí hay que cuidar nuestras fronteras, más aún cuando ya hay algunas reclamaciones como las autoridades que están tratando de Brasil, que han dicho que Purús podría, ¿no? La isla de San Juan también con Colombia, ¿no? Porque ya son declaraciones de las propias autoridades de los países vecinos las que se pronuncian, ¿no? Entonces esto es mejor tenerlo claro, ¿no? Y decirlo y tener al tanto, pues, a la población peruana que
tenemos que cuidar nuestro país, tenemos que cuidar, porque el Perú es un país sumamente rico en biodiversidad, en climas, tiene agua, tiene minerales, tiene pesca, y podría ser una gran alternativa como el gran centro de producción proteico de peces, toda la selva peruana, ¿no? Tendríamos para exportar, pues, proteínas a todo el mundo, ¿no? Y al Perú también, ¿no? Y entonces, es una visión muy amplia, ¿no? Entonces hay que cuidar al Perú, ¿no? Eso creo que es importante y debe ser el mensaje de la noche, ¿no? Claro. Justamente Rodrigo Valdés, que es el director del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, en su última reunión del Fondo Monetario en la que estuvo nuestro compañero Sola, eh, habló justamente habló de lo que tú has dicho ahorita, de que los políticos no deberían de presentar propuestas, de presentar propuestas. No, no hay propuestas para cambiar la situación en nuestros países porque nuestro crecimiento se ha ralentizado, se ha, se ha puesto más despacio, ¿no? Está creciendo en forma más lenta. Eh, si bien es cierto, la pobreza, justo estaba chequeando algunos indicadores, la pobreza se va a reducir un punto porcentual este año, aparentemente va a pasar del 29% al 28%, eso porque la inflación está bajando de a poquitos, ¿no? Pero de todas maneras es muy poco, nuestro PBI debería ser muchísimo más grande, pero lo que tú dices es muy cierto, los políticos no presentan propuestas y lo que tú estás haciendo, Juan Carlos, por eso te felicito, es lo que necesita el país, presentar propuestas para que se comiencen a discutir temas que nadie toca. Por ejemplo, estás hablando cosas que los políticos dicen, este está hablando en chino o en árabe, ¿no? Porque no, ni siquiera saben lo que es de repente lo que son cuencas hidrográficas. Yo nunca he escuchado a un político hablar de las cuencas hidrográficas, ¿no? Eh, Son cosas que se deberían de poner al debate porque se sabe que Lima se va a quedar sin agua en, creo que el 2050, una cosa así, Según el Banco y Mundial, sí. según el Banco Mundial. Y nadie habla tampoco del impacto, los políticos no hablan del impacto medioambiental, ¿no? Las Naciones Unidas están hablando de eso y tú ya lo estás mencionando, ¿no? Pero bueno, tenemos más de una hora, Juan Carlos, ya en el programa. El día de, no sé, el miércoles, vamos a hacer otro programa el miércoles. Es Sí, claro, el importante miércoles. que la gente conozca, que los compañeros vayan conociendo las propuestas y que en la medida que se va acercando el día de la presentación del libro, ya ojalá que para el miércoles Ya tengas la una fecha fecha exacta. definitiva para que la gente pues vaya preparando ese día para que puedan asistir, te puedan acompañar y puedan escuchar de tu boca ya las propuestas de cambio, las propuestas revolucionarias, totalmente pegadas, totalmente asimiladas del pensamiento de Víctor Raúl Ayala Torre, el pensador más grande de América Latina. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Daniel, y gracias a todos los oyentes y televidentes, porque no sabemos qué cosa es las redes, si son oyentes o televidentes. A todos los oyentes de las redes, y televidentes de las redes, agradecerles por su tiempo y bueno, muy satisfecho. Creo que con Daniel hemos venido haciendo un extraordinario trabajo y bueno, se está cristalizando, ¿no? En cosas concretas y que realmente van a tener un impacto en la política nacional, porque lo que estamos tratando de hacer es una propuesta disruptiva que pueda quebrar todo este sistema, pero no para destruirlo, sino para mejorarlo, ¿no? Esa es la gran diferencia, que acá lo que queremos es que nuestro país mejore, que el sistema democrático se afiance y que realmente, pues, nosotros creemos en el sistema democrático. Si bien es cierto, nosotros creemos en la democracia funcional, que es mucho más potente que la democracia representativa, pero sin embargo no la utilizamos como la utilizan otros para destruirla, ¿no? Por el contrario, creemos que hay que ir perfeccionando la democracia representativa a fin de que poco a poco llegue a ese anhelo de una democracia funcional, ¿no? Por eso que nuestra posición y nuestra postura es la de mejorar las condiciones de vida de la población en el Perú y obviamente no destruir el sistema. Por el contrario, afiatarlo, fortalecerlo, mejorarlo y hacer que no haya y no exista pobreza en el país, ¿no? Que eso debe ser uno de los grandes objetivos que debemos tener como políticos, eliminar la pobreza, porque la pobreza realmente genera atraso,
no genera empleo, no genera pagos de sueldos, no genera pagos al capital. Entonces, cuando hay un pobre, el país se empobrece, ¿no? Y entonces debe ser una tarea titánica de los políticos para acabar con la pobreza, para que toda la gente en el país viva dignamente, ¿no? Ese es lo que nosotros aspiramos y debe ser el gran objetivo nacional, eliminar la pobreza, porque el día que eliminemos la pobreza, realmente vamos a vivir en un estado de tranquilidad, porque la gente va a vivir dignamente y el Perú lo puede hacer, ¿no? Porque cuando vayamos analizando cifras estadísticas, tenemos un gran territorio que está mal, también está subutilizado, comenzando desde nuestro mar peruano, que tampoco se potencia su máxima expresión. Por eso es que nosotros planteamos la creación de un gobernador para el Mar de Grau, ¿no? Para que haya una persona que esté pensando todos los días qué hacer con el Mar de Grau, ¿no? Cosa que no tenemos. Bueno, Daniel, ha sido una grata reunión. Creo que mañana nos vamos a ver en el programa de Lucho Sola para ver todos los resultados de la política norteamericana, que evidentemente tiene una incidencia a nivel mundial y global, ¿no? Así que Claro, muchas gracias por programa, muchas gracias a todos y buenas noches y tengan la certeza que estamos iniciando el cambio en el país. así es, así es. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todos por seguirnos. Y ya saben, si ustedes quieren que el país mejore, que el país crezca, si quieren vivir más tranquilos, si quieren que el Estado les deje de robar, si quieren que haya menos criminalidad y muchas cosas más, sigan viendo nuestros programas, sigan atentos a las propuestas. Gracias, Juan Carlos, cuídate mucho.